Cuando era niña, disfrutaba enormemente los paseos a una casa de campo que teníamos en la cumbre de un municipio en las montañas del Valle del Cauca. Parte del disfrute tenía que ver con el paso del tren. Las casitas hechas de madera parecían que conformaran un pesebre. La familia, los amigos y tantos recuerdos hacían de esos momentos tremendamente especiales. Uno de ellos era poner una moneda sobre el riel para que al pasar la locomotora la aplastara y se volviera un souvenir. Si yo tuviera que tomar un objeto de mi pasado y guardarlo para siempre, sin duda escogería las monedas aplastadas por el tren. ¿Y ustedes? ¿Cuál sería ese objeto que salvarían del incendio? ¿En qué pensaron? ¿Los zapaticos de bebé? ¿O el relicario de la abuela? ¿O esa joya que pasa de generación en generación? Eso es su patrimonio, el patrimonio individual. Ahora bien, si pensamos en el patrimonio colectivo, tenemos que volver al siglo XIX, cuando con el coleccionismo llega el concepto de patrimonio arquitectónico. El historiador Alois Riegel decide agrupar los valores de ese patrimonio en tres. Los primeros valores los llama valores de antigüedad, y lo que hace es mirar cómo ha trascendido un edificio en el tiempo. El segundo valor es el valor histórico, cuando el edificio puede que no sea este gran monumento, pero donde han pasado situaciones muy importantes. Miremos, por ejemplo, la Plaza de Bolívar en Bogotá. La Casa del Florero de Llorente. No es es en una esquina, no es del mismo tamaño, ni de la misma fuerza que tal vez la Catedral o el Palacio de Justicia. Pero significa para nosotros el grito de libertad. El valor histórico hace que la remembranza siga viva y el patrimonio se mantenga vivo en nosotros. Esto ha hecho que la humanidad, con estos valores de Riegel, y el tercero, que es el valor estético, que se refiere a la belleza del edificio, a su forma, a su espacio, consoliden lo que la humanidad históricamente ha señalado como la lista del patrimonio de la humanidad. Todos monumentos que han identificado ciudades y territorios. La Torre Eiffel en París, el Coliseo Romano o Machu Picchu. Pero ¿y nosotros? ¿Nuestro patrimonio? La herencia del Cardex y el Decumanos de los romanos, que generó plazas llenos y vacíos, edificios, pequeñas ermitas, haciendas. ¿Cómo hacemos para poner en valor nuestro patrimonio? Para explicarles el primer valor, debo volver al pueblecito de mi infancia. El ingeniero norteamericano que estaba encargado de construir la línea férrea desde el Océano Pacífico hasta la ciudad de Cali, envía a su capataz a escoger el punto más alto de la montaña. En el camino, este señor se enamora de una muchacha del sector y nunca llega al punto importante. Cuando llega a llegar, el ingeniero, muy asustado, pone las estacas de donde se va a implantar la estación en una zona cercana a la casa de la novia. El ingeniero, al llegar, desconoce que ese no es el punto más alto, que no es la cumbre de la montaña. Y empieza la construcción de esa estación de la única manera que sabía hacerlo, y era con una construcción que había aprendido en el oeste de los Estados Unidos, en su pueblo natal. Una forma de construcción de tabla sobre tabla. Fundado en el amor, por supuesto, este pueblo y esta estación se repite en las demás casitas de los obreros del tren. El primer valor del patrimonio modesto, por tanto, es el valor modélico. Cómo este modelo de estación se repite en los demás para generar un centro de habitabilidad hoy importante en la región. Cuando me enfrenté a mi tesis doctoral, quise también volver a esos valores de la nostalgia, del recuerdo, como son los muros de adobe, los zaguanes de las casas de los barrios tradicionales, los patios, los grandes corredores y los aleros de las haciendas. Y ahí descubro que ese segundo valor es el valor de la nostalgia, que se ve amenazado
en este patrimonio modesto por dos fenómenos sociales que atentan contra la valoración patrimonial: la gentrificación y la turistificación. Y para esos términos tan técnicos, volverlos más humanos, las conversaciones del trabajo de campo en una tesis doctoral te obligan a conversar con las personas. En esas conversaciones descubrí historias como qué pasó cuando se nombra Patrimonio de la UNESCO el paisaje cultural cafetero. Y con esa bondad también llegan muchos hoteles, restaurantes, discotecas. Los nuevos habitantes de ese sector son los turistas, que no están acostumbrados a la cotidianidad del poblado. Por ejemplo, empiezan a molestarse porque les toca madrugar por el canto de los gallos. Y van y se quejan ante los dueños de los hoteles, quienes a su vez van a la alcaldía. Y el alcalde decide entonces generar un decreto donde prohíbe la crianza de las gallinas en el perímetro urbano de Salento. Preocupados también porque sonaban mucho las campanas y sin entenderlo, van al párroco, quien les explica que es que las campanas en los pueblos colombianos cuentan cuando se muere un viejito o cuando nace un bebé. Pero el párroco se siente presionado y preocupado porque se va a ir el progreso. Entonces también prohíbe el tañer de las campanas. Ya sin gallinas, sin gallos, sin campanas. Con el precio de la tierra elevándose y el precio de los elementos cotidianos, se genera el fenómeno de gentrificación donde los pobladores se mueven, se van, venden sus propiedades. No sabían los hoteleros que esto les iba a traer problemas, pues ya no tenían quien recolectara el café para que el turista viera la acción en tiempo real. Les toca importar personas de otras regiones del país que tienen que quedarse callados para no hablar con un acento no acorde al disfraz del cafetero colombiano. Valor de la nostalgia. De los griegos nostos y algia, el dolor de lo nuestro. Del tercer valor les he hablado tangencialmente. Es el valor que identifica un lugar. Cuando yo veo un edificio puedo saber en qué lugar está. ¿Qué sería de Berlín sin la Puerta de Brandenburgo o de Atenas sin la Acrópolis? ¿O qué sería de Ávila sin su muralla o del Vaticano sin San Pedro? ¿Y cómo hacemos nosotros desde los países latinoamericanos que no tenemos estos monumentos colosales, sino las pequeñas casitas y estaciones de tren y haciendas que nos representan? 6 formas de intervenir el patrimonio he descubierto durante estos años de investigación con mis estudiantes, quienes han sido fundamentales en crear nuevas opciones. La primera, intervención con luz, donde el edificio patrimonial se ilumina en puntos específicos para generar una posibilidad de conjunto de mayor valor. Segunda, marcos de contraste. Hagan de cuenta que tenemos el edificio patrimonial como una foto y necesitamos ponerle un marco para que la sostenga. El marco es la arquitectura contemporánea. Esa relación de ese marco con esa foto, donde siempre es más importante el cuadro, es la forma de intervenir que permite 2 tiempos en simultáneo. La tercera forma de intervención se llama adición de volúmenes. Cuando nosotros vamos a los países del norte, vamos a sus museos y compramos souvenirs en las tiendas, subimos y bajamos por ascensores y escaleras eléctricas, tenemos baños último modelo y sobre todo están climatizados con aires acondicionados y calefacción que siempre nos hacen sentir confort. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestros edificios modestos para generar ese tipo de confort? Adicionando volúmenes que puedan tener en su interior toda la capacidad de confort. Intervención encubierta, la cuarta. Cuando un edificio pasa de la bienaventuranza a la obsolescencia, lo primero que se cae es el techo. El tejado se deteriora y se cae y eso genera un deterioro mayor. Para los arquitectos es importante aprovechar ese momento para que en las cubiertas aparezcan
nuevos usos del edificio y se amplíe la opción de habitabilidad. Quinto, intervención en el subsuelo, para poder tener lo mismo que los países del norte, esas cafeterías y grandes espacios por debajo del edificio, nos metemos como topos y hacemos una intervención subterránea que no afecta la totalidad del volumen. Y sexto, no menos importante, la intervención en superficie, que tiene que, más o menos imagínense como si tuvieran una mesa servida y quisieran poner en valor un plato, una receta especial. Si el mantel está arrugado y feo, no se va a ver bonito. El mantel en este caso es la superficie donde el edificio se implanta. Intervenir esa superficie genera que el edificio se luzca mejor. Todas estas intervenciones, con su materialidad, con sus complejidades y con sus posibilidades futuras, nos permiten pensarnos el patrimonio a futuro como un patrimonio vivo, valorando nuestro patrimonio modesto, que será el testimonio silente de las generaciones futuras. Muchas gracias.